Vamos a hablar de Anton LaVey, el padre del satanismo moderno. Les voy a decir algo. Vamos a abrir la historia, ahora sí, de Anton LaVey con este texto que algunos quizás van a reconocer. Si ustedes no reconocen este texto, escuchen mis palabras y piensen si tiene sentido en sus vidas. Escuchen muy bien. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Esta es solo una de las 11 reglas satánicas de la tierra, escritas en la Biblia satánica por Anton LaVey. ¿Quién fue Anton LaVey? Anton Sandor LaVey, cuyo nombre real fue Howard Stanton LaVey, nació el 11 de abril de 1930 en Chicago. Él fue el fundador de la Iglesia de Satán y autor de la influyente Biblia satánica. Anton LaVey se convirtió en el rostro del satanismo moderno, una filosofía, escuchen muy bien, filosofía que fusiona hedonismo, individualismo y una crítica mordaz a la hipocresía religiosa y social. Anton LaVey creció en San Francisco, una ciudad conocida por su diversidad cultural y artística. Desde temprana edad mostró un interés profundo por lo inusual y lo oculto. Según sus propios relatos, Anton LaVey decía que su abuelo le contaba historias de magia y esoterismo, como a Fepo, lo que sembró las semillas de su fascinación por estos temas. Sí, Anton LaVey tenía una fascinación muy grande por la magia y el esoterismo. Durante su adolescencia, LaVey se rebeló contra las normas establecidas y buscó su identidad en libros y experiencias que otros consideraban tabú. Estudió textos de ocultismo, magia y filosofía, absorbiendo conocimientos que más tarde influirían en su propia cosmovisión. Su aversión a la hipocresía que percibía en la sociedad y la religión tradicional se fue profundizando. Es decir, cada vez Anton LaVey se sentía más lejano de aquello que la gente consideraba normal, lo que estaba bien. A él se le decía hipócrita, incorrecto. Y con todo este conocimiento, Anton LaVey fue formando las bases de su futura filosofía satánica. A los 16 años, abandonó la escuela secundaria y se unió a un circo. Tocaba el órgano para espectáculos de medio tiempo y trabajaba como domador de leones. No me imagino, bueno, aquí sí, porque tiene una serpiente, pero no me imagino a Anton LaVey domando leones. Me suena como no sé, como el estereotipo, ¿no? De la maldad, del hombre domando a la bestia. Bueno, más tarde se une a una feria ambulante. Ahí tocaba el órgano en espectáculos burlescos. Pero Anton LaVey aprende del espectáculo. Más adelante comienza a incursionar en la magia y la hipnosis, lo cual terminó despertando su interés por lo misterioso. Todo aquel que comienza a estudiar este tipo de prácticas termina teniendo un interés muy grande por lo misterioso. Estoy seguro que a muchos y muchas nos ha pasado, donde comenzamos por un interés genuino, por la hipnosis, por el mentalismo, por la prestidigitación, y terminamos teniendo un interés genuino también por la magia. Poco después de todo esto, Anton LaVey se retiró del circo e ingresa a la universidad, donde estudió criminología para luego comenzar a trabajar como fotógrafo forense
en el departamento de policía de San Francisco, que era donde vivía. Es decir, estaba teniendo una cantidad de empleos, de conocimientos, que por supuesto lo llevarían con el tiempo a crear una nueva doctrina filosófica. Y entonces va a fundar la iglesia satanista. A finales de la década de 1950, LaVey comienza a dar conferencias sobre temas ocultistas y esotéricos en San Francisco. Lo hacía en su casa. La gente se reunía para escucharlo. Estas charlas eran conocidas como las clases de magia negra. Atrajo primero a un pequeño, pero muy devoto grupo de seguidores y seguidoras. Anton LaVey estableció la sede de la organización en su propia casa, una antigua edificación victoriana con fachada negra y aspecto tenebroso, que adaptó para sus rituales. Él ya sabía cómo llamar la atención del público, lo aprendió en el circo. Sabía cómo hacer que un espectáculo fuera bien acogido. Todo ese talento le sirvió para despertar el interés de su iglesia. Él fue dejando a un lado la tradición evangelista de difundir la palabra de Dios a través de la predicación. Anton LaVey usó una idea mucho más conveniente para poder ganar adeptos y difundir, y digo entre comillas, el mensaje del diablo. ¿Qué es lo que comienza a hacer Anton LaVey? Pues resulta que él comienza a presentar sus rituales a modo de obras de teatro. Su espectáculo, súper interesante, súper vistoso, mostraba mujeres en toples, con atuendos de brujas. Otro complemento que tenía en estos sus increíbles espectáculos rituales, obras de teatro, era que aparecían mujeres totalmente desnudas en los altares. Esto emocionaba al público y los hacía participar en el show. Anton LaVey salía llevando cuernos de diablo. Se unía a los bailarines en medio del ritual. Al principio esto parecía una ceremonia religiosa y terminaba, y perdón, espero que no haya niños despiertos o viendo este programa porque estábamos hablando de la iglesia de Satán y de Anton LaVey. Estos espectáculos terminaban en una desenfrenada orgía llena de excesos. Fue en este periodo que Anton LaVey, cuyo nombre era Anton Sándor LaVey, pues era, que adopta el nombre de Anton Sándor LaVey, porque además tiene pues una relevancia muy interesante para él. Es una mezcla de su herencia familiar y su nuevo rol como líder de un movimiento emergente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de los líderes, ¿no?, en movimientos emergentes que son, muy disruptivos, muy fuertes, ¿no?, y acaban muy mal? Yo les conté una historia de Mansfield y bueno, no acabó bien para ella, ¿verdad? Ni para su amante, ni para las personas que iban en el automóvil. Pero bueno, regresemos a Anton LaVey. Aquí lo podemos ver en en esta nueva faceta, con su nuevo nombre, con el pentagrama. En 1966, LaVey proclamó la fundación de la Iglesia de Satán, marcando el inicio del año satánico. Esta proclamación coincide con la noche de Walpurgis. Walpurgis es una fecha cargada de simbolismo en el folclore europeo y asociada con los aquelarres de las brujas. Muchas religiones, y esto hago una anotación aquí que me acaba de llegar a la mente, muchas religiones cuando se conforman utilizan una táctica. Otros dirán técnica, pero yo diré que es una táctica muy inteligente en la que utilizan algunas prácticas,
algunos simbolismos, algunas, ¿cómo le podré decir? Algunas formas de celebración de otras religiones para apoderarse no tanto de la celebración, sino de la fecha a la cual las personas ya están acostumbradas a hacer algo en específico. Entonces, toman una fecha y dicen, mi Dios hecho hombre va a nacer en esta fecha. ¿Por qué en esa fecha? Porque en esa fecha es la fecha tal. No quiero decir algo porque solamente se me ocurre una y no quiero que piense que estoy hablando mal de una iglesia en específico, pero se utiliza mucho. Entonces, pues Anton LaVey, siendo tan inteligente, tan preparado, pues decide utilizar algunas fechas importantes para lo que él utilizaba. Pero bueno, regresemos a la fundación de la Iglesia de Satán. Comienza Anton LaVey a formalizar sus enseñanzas y prácticas, proporcionando una estructura para aquellos que buscan una alternativa a las religiones tradicionales. La gente que no estaba contenta con las prácticas de su religión, con las ideas, con los mandamientos de su religión. La fundación de la Iglesia de Satán fue un acto tanto simbólico como práctico. Anton LaVey busca crear una organización que celebre la indulgencia, el egoísmo racional y la vitalidad personal. La Iglesia de Satán rechaza las nociones tradicionales de pecado y moralidad. Esto no le gustaría a mi abuela, promoviendo un cambio hacia una filosofía que valora la autorrealización y la satisfacción de los deseos personales. Ojo con eso, porque cuando hablamos de la satisfacción de los deseos personales, ponemos ejemplos súper recontra exagerados. Entonces si mi satisfacción es quitarle la vida a otras personas, ¿lo puedo llevar a cabo porque soy parte de la iglesia de Satanás? No. Pero aquí está hablando de la satisfacción de los deseos personales. Entonces si mi deseo y satisfacción personal es ser millonario y para eso tengo que robar, ¿se permite? No. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a hablar antes de llegar a ese punto que me parece el más interesante. Vamos a hablar de los rituales satánicos de Anton LaVey. Perdón, salud. Ojo, que yo no soy de ninguna iglesia, ¿ok? Ojo, que yo no practico ni el cristianismo, ni el satanismo. Ojo, les estoy contando la historia de Anton LaVey, ¿ok? Por favor, señoras, señores, yo sé que hay personas de una edad más arriba que la mía, pues yo ya soy un señor, digo, señores y señores como yo, que son muy religiosos, pero les gustan mucho los temas paranormales y del fenómeno ovni. Se los agradezco muchísimo. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo con todo el cariño, con nada más pensando en la investigación y en la información. Les pido, les suplico que cada quien saque sus propias conclusiones cuando terminemos, de verdad. Pero me gusta contarlo de esta manera porque esta persona era muy inteligente, muy inteligente. Vamos a ir poco a poco con esto. Fíjense lo que le estoy diciendo. Anton LaVey utilizó su carisma y su talento para el espectáculo, para atraer a seguidores y publicitar su nuevo movimiento. Cualquier tipo de movimiento del tipo filosófico, religioso, etcétera, que no se promueve, que no gusta, que no genera adeptos, muere. Los rituales satánicos fueron diseñados tanto para el impacto psicológico como para la provocación social. Estos rituales, a menudo cubiertos por los medios de comunicación, porque claro, se llenaban la boca y los ojos, porque esto, imagínate, grosero, disruptivo, que va en contra de las buenas costumbres y la religión, pues obviamente podían llenar hojas y hojas y hojas de texto y podían llenar pasquines, televisión, radio hablando de este señor. Bueno, obviamente cuando los medios de comunicación comienzan a hablar de esto, pero
a manos llenas terminan ayudando a solidificar la imagen de la Vey como el sumo sacerdote del satanismo. Les voy a contar algunos de sus rituales más importantes. A ver, creo que tengo imagen. Déjenme ver, porque si tengo imagen me gustaría mucho mostrarles un poco acerca de esto, porque de verdad es muy muy importante. Sí tenemos imagen, ¿cómo de que no? Híjole, bueno, no importa. Ahorita vamos a esos rituales. Venga, pero yo se los cuento. Vamos a empezar con el bautismo satánico. Así es, el bautismo satánico. El propósito del bautismo era rechazar la noción del pecado original y ofrecer una ceremonia de iniciación para nuevos miembros de la iglesia de Satán. Involucraba la recitación de juramentos satánicos y la afirmación de los principios satánicos de indulgencia y responsabilidad personal. Aquí, el agua, que recuerden que te la echan en la cabeza, bueno, aquí el agua no se utiliza como un medio purificador, sino como un símbolo de la vida y el renacimiento personal dentro del contexto satánico. Otro, el matrimonio satánico. Su objetivo, ofrecer una alternativa a los matrimonios religiosos tradicionales. La ceremonia incluía elementos satánicos como la recitación de votos adaptados a los principios satánicos, el respeto mutuo y el compromiso con la indulgencia. Estos matrimonios desafiaban las normas sociales establecidas y reafirmaban la autonomía personal de los miembros de la iglesia de Satán. Estos rituales no solo fueron actos de afirmación personal y comunitaria dentro de la iglesia de Satán, sino también provocaciones deliberadas destinadas a estimular el pensamiento crítico y desafiar las convenciones sociales y religiosas predominantes en la época. La iglesia, por supuesto, picó el anzuelo de Anton LaVey y se convirtió con el tiempo, al verse atacada, insultada, ridiculizada, se convirtió más allá, más que los medios de comunicación. La Iglesia Católica se convierte en la publicista más grande de la iglesia de Satán, y hasta la fecha. Por supuesto, después de todo este ruido que hicieron, los famosos comienzan a acercarse a la iglesia satánica. Con el paso del tiempo, su mensaje pronto llevó a la iglesia satánica a los más sexualmente aventureros, moralmente ambiguos y religiosamente curiosos de Estados Unidos. Y regresamos nuevamente a las figuras de Hollywood. Bueno, les voy a ir nombrando a muchos de estos famosos que se vieron envueltos claramente en la iglesia de Satán. Sammy Davis Jr., el famoso cantante y actor estadounidense, estuvo asociado con la iglesia de Satán en los años 70, aunque su participación se dice que fue breve y más que nada por curiosidad. Su conexión con la iglesia satánica generó bastante atención mediática. La que ya habíamos nombrado, la increíble Jayne Mansfield, actriz y símbolo sexual del Hollywood en los 50s y 60s, quien también tuvo una relación con Anton LaVey. Se dice que era una seguidora de la iglesia de Satán y que incluso fue fotografiada con LaVey en varias ocasiones, como lo tenemos actualmente en pantalla. Ese disfraz de Anton LaVey se parece mucho a uno que yo utilicé, solo que el de él es negro y el mío era rojito, ¿verdad? Como a veces el tiempo nos trata mal con los disfraces. Bueno, King Diamond, el vocalista de las bandas de heavy metal Merciful Fate y King Diamond. Bueno,
Él expresó en entrevistas su admiración por Anton LaVey y la filosofía que éste predicaba. Aunque no es un miembro formal de la Iglesia de Satán, su música y estética están fuertemente influenciadas por el satanismo laveyano. Miren, son varias las personas. Aquí tenemos también a Kenneth Anger, cineasta experimental y autor de Hollywood Babylon, amigo de Anton LaVey y muy interesado en el tema del satanismo. Su obra cinematográfica a menudo explora temas ocultistas, esotéricos, refleja muchas de las ideas de Anton LaVey. Y yo no sé, pero a mí me gusta mucho la música del grupo del señor Marilyn Manson. Controvertido músico y líder de la banda Marilyn Manson, es uno de los seguidores, yo creo que es el seguidor más conocido de Anton LaVey. En 1996, LaVey le otorga el título honorario de reverendo dentro de la iglesia de Satán. Ahora, estos artistas se unen a la iglesia de Satán o muestran simpatía por las ideas por diversas razones. Déjenme apagar el aire que me congelo. Desde una auténtica creencia en la filosofía de LaVey hasta una búsqueda de provocación y contracultura, que esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Marilyn Manson, que es más allá de provocación, contracultura. Vamos a la parte que más gente conoce y que más puede interesar de Anton LaVey. Estoy hablando de la Biblia satánica. Anton LaVey escribe la Biblia satánica en 1969. Este es su trabajo más conocido y además fundamental en la fundación y difusión del satanismo laveyano. ¿Por qué laveyano? Pues porque se puso LaVey. Este libro está estructurado en 4 partes principales. 1. La Biblia satánica. Contiene los principios fundamentales del satanismo laveyano, incluyendo la declaración de los 9 principios satánicos y las 11 reglas de la tierra. 2. El libro de Lucifer. Aquí se explora la mitología de Lucifer como un símbolo de la luz y el conocimiento, contrario a la percepción tradicional cristiana. El libro de Belial trata sobre la psicología humana y la indulgencia como una virtud. Y el que a mí más me gusta, el libro de Leviatán, discute la magia ritual y la aplicación de técnicas ocultistas en el contexto satánico. En esta Biblia satánica de Anton Sándor LaVey existen varios conjuntos de principios y directrices que pueden considerarse como el equivalente a los 10 mandamientos de la tradición judeocristiana. Todos conocemos los 10 mandamientos, aunque nadie se sabe los 10. Bueno, algunas personas sí. Conocemos como 3 o 4. Esa es la verdad. Y como dicen en Los Simpson, es que los otros hablan exactamente de lo mismo, más o menos. Pero son 10 mandamientos muy importantes: películas, historias, religión, cambios en la forma de vida de las personas. Hay gente que todavía hasta el día de hoy, en la época moderna, nos dicen cosas como: son buenos los 10 mandamientos, porque si no existieran los 10 mandamientos, pues entonces todo el mundo andaría matando a todo el mundo por las calles. Pues no, porque como sociedad activa llevamos más o menos 6,000 años, aunque ya sabemos que 12,000, y llevamos con los 10 mandamientos pelito más de 2,000 años. Y nos matamos más ahora que antes, pero no es contra los 10 mandamientos, sino simplemente para que vamos a hablar de los 9 enunciados satánicos. Ojo con esto. Estos 9 enunciados satánicos incluyen 9 enunciados satánicos y 9 pecados satánicos. Aquí hace una diferencia como entre lo bueno y lo malo. Además de las
11 reglas satánicas de la tierra, que sería más o menos este grupo, sería más o menos como aquello que tiene que ver con los 10 mandamientos de la tradición judeocristiana. De lo que acabamos de escuchar, ahorita retomamos el tema, de lo que acabamos de escuchar, podríamos tener 3 puntos muy importantes. El primero, Anton LaVey, fundador de la iglesia de Satán, o la iglesia satanista, Anton LaVey es una persona muy inteligente, muy culta, muy leída, y que además tiene un currículo, un background de espectáculo, de estar en contra de estas creencias establecidas erróneas, de estar en contra de aquello que dictamina la sociedad como bueno pero es malo, está en contra de los procesos negativos de la sociedad. Punto número 1. Punto número 2. Anton LaVey, siendo todo esto que acabo de contar, tuvo que hacerse de estas herramientas para promover su filosofía. Entonces, inmediatamente pescaron, inmediatamente mordieron el anzuelo medios de comunicación, estrellas de Hollywood y la mismísima iglesia, la cual le dieron el poder para salir adelante. Y tercera, y creo yo más importante, ¿es la iglesia de Satán una forma de promover al diablo? ¿O no? Así que vamos a continuar, por favor. La Biblia satánica, nos quedamos en eso. Vamos a empezar por los 9 enunciados satánicos. Escuchen muy bien y entendamos qué es lo que se nos dice. Vamos a quitarle la palabra satánicos. 9 enunciados. 9 enunciados que vamos a escuchar ahora y ustedes piensen. ¿Les hace clic? ¿Les parece que es correcto? ¿Les parece que tiene sentido? ¿Les parece que su vida mejoraría si ustedes llevan a cabo lo que pronuncian los 9 enunciados satánicos? Número 1. Satán representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Repito, Satán representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Número 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Número 3. Satán representa la sabiduría inmaculada en lugar del autoengaño hipócrita. Satán, número 4. Satán representa amabilidad hacia quienes lo merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Número 5. Satán representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Número 6. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de cuidar a los vampiros psíquicos. Número 7. Satán representa al hombre como otro animal, a veces mejor, más a menudo peor que aquellos que caminan en 4 patas, que debido a su divino desarrollo espiritual e intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Número 8. Satán representa todos los así llamados pecados, ya que todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional. Y número 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido, ya que le ha mantenido en el negocio todos estos años. ¡Pum! Les quiero recordar algo. Anton LaVey hablaba de Satán como un símbolo
no como una entidad consciente, un símbolo, como el que estamos viendo ahí en pantalla, en ese pentáculo, un símbolo, no como una entidad real con cuernos, oscura, que nace y vive en una cueva en Veracruz. No, un símbolo. Vamos ahora a los 9 pecados satánicos, los cuales me encantan. 9 pecados satánicos. Número 1, la estupidez. Punto. Número 2, pretenciosidad. Punto. Dije número 3, ¿verdad? Era número 2. Ya cometí el primer pecado. Bueno. Número 3, solipsismo. ¿Qué es el solipsismo, Fepo? Aparte de un trabalenguas. El solipsismo es la creencia de que uno mismo es la única realidad verdadera. Lo acabamos de vivir en las elecciones, ¿cierto? Llega nuestro familiar, tienes que votar por Claudia porque la 4T. Llegaba nuestra tía, tienes que votar por Xóchitl porque yo lo sé todo. Llegaba nuestro primo, tienes que votar por Maynes porque yo tengo la verdad absoluta. Solipsismo es la creencia de que uno mismo es la única realidad verdadera y que todo lo demás, incluidas otras personas y el mundo exterior, podrían ser una ilusión o una construcción de la propia mente. Como si fuéramos el único ente consciente y todos los demás son actores. Todos somos Truman en The Truman Show. Ese es el solipsismo. Nos parece que las personas que llegan lo saben todo y no saben nada porque somos los únicos que existen aquí. Y cada uno de ellos que se llenan la cabeza con pensar en que tienen la razón es porque están viviendo en solipsismo, porque creen que solamente ellos existen. Todos los demás son una ilusión de su mente. No. Vivimos en una sociedad, todos existimos, todos estamos aquí y estamos presentes. Número 4, el autoengaño. ¡Pum! Este fue un golpe directo a la iglesia. Número 5, conformismo gregario. Paz. ¿Qué es el conformismo gregario? Se refiere a la tendencia de las personas a adoptar comportamientos, creencias o normas sociales predominantes dentro de un grupo o sociedad. A menudo por el deseo de pertenecer a esta sociedad, evitar conflictos o seguir la corriente dominante. Me voy a meter nuevamente a las elecciones. A ver, mi entorno social, ¿qué dice? Vota por ese candidato porque si no eres un naco. Lo repito. Conformismo gregario. Ya, no voy a volver a tocar tema político. Qué bueno que ya se acaban las elecciones. Voy a meterme en otros temas. Habla una persona tremendamente inteligente que se la ha pasado durante 10 años haciendo una investigación y entonces de repente se le ocurre a alguien muy gracioso en televisión decir, este cuate está loco. Le pasó a muchos latinos, pero sobre todo le pasó a gente en Estados Unidos. Hasta la fecha se siguen burlando de esas personas. Personas tremendamente inteligentes, hombres y mujeres, que dieron básicamente su vida a la investigación. No estoy hablando únicamente de fenómenos paranormales, pero también de fenómenos paranormales. Y sale alguien muy gracioso en televisión a decir, está loco, y todos por conformismo gregario, sí, está loco, está loco, está loco, está loco, está loco, está loco, y se lo repiten, pero hasta en la sopa. Ese es un pecado en la iglesia de Satán. 6. Falta de perspectiva. No necesita explicarse. 7. Olvido de ortodoxias pasadas. Bien importante. Bien importante. 8. Orgullo contraproducente. ¿A quién le pasó eso que conocemos? A mí. ¿Se acuerdan? Y ese es un pecado en la iglesia satánica. Y este me encanta, me parece muy interesante porque me parece, a mí, desde mi punto de vista,
que el mismísimo Anton LaVey cometió este pecado de la iglesia satánica. Falta de estética, no de ética, estética. La falta de estética se refiere a la incapacidad o la negligencia para apreciar y cultivar la belleza, el gusto y el estilo en la vida y en las acciones de una persona. ¿Por qué digo que él cometió el pecado de falta de estética? Se los muestro en una fotografía ahí que les mostré hace rato. ¿No les parece falta de estética esto? Pero bueno, al final se entiende el punto del señor Anton LaVey, se entiende perfectamente. Vamos a las que más le gustan a la gente: 11 reglas satánicas de la tierra. Aquí hasta voy a cambiar la música porque estas son súper importantes. Veamos. Ándale pues. Esa está buena. Por favor, les voy a pedir aquí. Que por un momento las escuchemos con claridad, comprendamos qué es lo que se trata de decir en estas 11 reglas satánicas de la tierra. Aquí, sobre todo, más allá de los pecados, de estos enunciados, más allá de eso, en estas 11 reglas, que me parece que es lo más cercano a los 10 mandamientos, 11 reglas satánicas de la tierra, aquí sí, por favor, escuchen y díganme si les hace clic. 11 reglas satánicas de la tierra. Número 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Número 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieren saberlos. Número 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o no vayas allí. Número 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Número 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento claro. 6. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y ésta clame por ser liberada. Número 7. Reconoce el poder de la magia si has empleado exitosamente para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo que has obtenido. Número 8. No te quejes de algo a lo que no necesitas someterte. Número 9. No hieras a niños pequeños. Número 10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Y número 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. ¿No les suena muy interesante al menos? Voy a repetir 4 de estos. Y ojo que estamos hablando de estos, podríamos decirles, o mal llamados mandamientos satanistas. ¿Ok? Ojo con esto. Estamos hablando de las 11 reglas satánicas de la tierra. Yo les voy a leer 4.
nuevamente, es muy interesante. El número 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. 7. Reconoce el poder de la magia si has empleado exitosamente para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo que has obtenido. 9. No hieras a niños pequeños. Y 10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o sea para alimento. Estos 4, todos en general, pero estos 4, híjole, saquémoslos de la iglesia satánica y pongámoslos en las puertas de nuestras casas, por favor. A ver, todo esto nos hace pensar muchas cosas, espero yo. Pero surge una pregunta que no hemos respondido, aunque me parece que está incluida en la historia, en todas estas, en los pecados, en estas reglas. Pero surge una pregunta aún así, que necesitamos que sea respondida con claridad. ¿Los satanistas creen en Satanás? Repito, ¿los satanistas creen en Satanás? A primera vista, y obviamente con el nombre que tiene esta iglesia fundada por LaVey, uno pudiera pensar que claro que hay un culto al diablo aquí. Sin embargo, la razón por la cual Anton LaVey escogió este nombre es totalmente distinta. Se trata de una clara oposición a las ideas que propaga el cristianismo, mas no a una adoración a Satanás. Como les dije, para LaVey, quizás de una manera un tanto existencialista, ni Dios ni el diablo existen. Por lo tanto, la responsabilidad de los actos del ser humano recae totalmente en la existencia individual. Lo que Satán representa para Anton LaVey es una visión muy distinta de lo que el cristianismo nos ha hecho creer. Toda la ideología de Anton Sándor LaVey, expresada en su Biblia satánica, es de carácter individualista. Es decir, el culto que el ser humano debe profesar no es ni a Dios ni al diablo, porque ninguno de los dos existe según LaVey. El culto que el ser humano debe profesar debe ser hacia uno mismo. Para Anton LaVey, la libertad del hombre recae en la posibilidad de elegir aquello que le produzca placer y felicidad, sin tapujos morales ni religiosos. La sexualidad se vive con plenitud, y la carne humana, masculina o femenina, no causa pudor ni es motivo de restricciones. Si el sexo produce placer propio o ajeno, su práctica debe ser algo natural entre la gente, siempre y cuando los participantes estén de acuerdo. ¿Qué pasó con el señor Anton Sándor LaVey? Falleció el 29 de octubre de 1997 en el Hospital St. Mary's Medical Center en San Francisco, California. Tuvo un edema pulmonar. Él fue llevado a este hospital católico debido a que era el que se encontraba más cercano. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo da vueltas la vida? Al momento de su muerte, fue registrada la mañana de Halloween. Y nos hace especular que pudo haber muerto con 1 o 2 días de diferencia. Pero bueno, se hizo un funeral satanista, su cuerpo fue quemado, sus cenizas no fueron enterradas, pero eventualmente fueron divididas entre sus herederos como parte de un acuerdo,
con la idea de que poseen potenciales poderes ocultistas. Recuerden que le encantaba la magia y el ocultismo. Y estas cenizas pueden ser usadas en rituales satanistas de magia. Quiero decir una cosa, las cenizas de personas de poder, hombres y mujeres, gente que ha cometido actos innombrables y más, se utilizan para ciertos rituales de magia negra, ¿ok? El día de hoy aún existe la iglesia satanista y la filosofía de la Bey. Pero, espérenme. Ya la ando regando, ahí estamos. Chihuahuas. Bueno, mientras llego a eso, me voy pasando por aquí y les voy diciendo que al día de hoy pues sigue existiendo la iglesia satanista y la filosofía de Anton LaVey. La iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en 1966, existe hasta el día de hoy y después, por supuesto, de su fallecimiento. De hecho, la dirección de la iglesia, lo que quiere decir como que quienes lideran esta iglesia, ha pasado por diferentes manos. Actualmente la organización está dirigida por el señor Peter H. Gilmore. Aquí está. Él asumió el cargo de sumo sacerdote en el 2001 tras la muerte de su antecesor, Blanche Barton, quien a su vez fue quien sucedió a LaVey luego de su muerte y fue líder en la década de 1990. Este que estamos viendo, Peter H. Gilmore, es conocido principalmente porque pues él ha mantenido la presencia y la estructura organizada de la iglesia con una visión original que es la de Anton LaVey. La organización sigue activa y sigue promoviendo los principios del satanismo, lo que acabamos de escuchar, ¿ok? La autonomía individual y la crítica a las religiones convencionales y a las normas sociales restrictivas. Muy bien. Aquí acaba la historia. No. Todavía no. Y nos vamos a este gran final. No todo es miel sobre hojuelas. No todo es pentagramas con velas negras. No todos son los cuernos de Satanás, ni su uso como un símbolo y no como una entidad real. No todo es la mofa de las conductas antiguas que nos llevaron a cosas muy malas. No todo es el señalamiento de que a la iglesia cristiana lo único que le interesa, según Anton LaVey, es el dinero de las personas y el engaño. No todo es eso, no todo es miel sobre hojuelas. Esta historia podríamos nombrarla la danzarina de las sombras, Susan Atkins y la sombra de Anton LaVey. Antes de convertirse en uno de los nombres más infames asociados con la familia Manson, Susan Atkins era una joven en búsqueda de identidad y propósito en la vida. Y su vida, dio un giro oscuro cuando en 1966 encontró trabajo como bailarina en el Black House, la infame residencia de Anton LaVey en San Francisco. ¿Recuerdan de lo que estábamos hablando? ¿Recuerdan que contrataba bailarinas y bailarines? Bueno, Susan Atkins fue una bailarina en el Black House. Ella también servía a su amo, en ese momento, su patrón, Anton LaVey, en esta residencia, que además era la sede de la iglesia de Satán. Anton LaVey era conocido por su carisma y su capacidad para atraer a los desilusionados y curiosos, y vio en Atkins un alma perdida. La atmósfera en el Black House era una mezcla de teatro, rituales oscuros y filosofía nihilista. Un cóctel que tenía un efecto hipnótico en aquellos que buscaban algo más allá de la vida cotidiana. Atkins se sumergió en este mundo, participando en los rituales y formando parte de las actuaciones teatrales que LaVey organizaba.
Durante su tiempo en el Black House, Atkins fue testigo de rituales que desafiaban las normas convencionales y las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. Se dice que una noche, durante una ceremonia especialmente intensa, Atkins sintió una presencia que parecía emanar del mismísimo abismo. La figura oscura que apareció en las sombras tenía una mirada penetrante. Y aunque no dijo ni una palabra, su presencia dejó una marca indeleble en el alma de Atkins. Poco después de esta experiencia, Atkins abandonó el Black House, llevando consigo una mente perturbada y un alma inquieta. Su encuentro con Anton LaVey y el oscuro mundo del satanismo sembró en ella una fascinación por lo macabro y lo prohibido. Una semilla que encontraría un terreno aún más fértil en la familia Manson. En 1967, Atkins conoció a Charles Manson, un hombre que prometía libertad y una nueva forma de vida, pero cuya visión estaba teñida de violencia y caos. La vulnerabilidad y la predisposición de Atkins hacia el oscuro la convirtieron en una seguidora devota. En el verano de 1969, su vida dio un giro aún más oscuro, cuando se convirtió en participante activa en el brutal crimen de Sharon Tate y otras víctimas. La brutalidad de estos crímenes y la frialdad con la que fueron cometidos horrorizó al mundo. Durante el juicio, surgieron detalles escalofriantes sobre las creencias y las acciones de Atkins. Aunque no hay pruebas directas de que su tiempo con LaVey influyera en sus acciones con la familia Manson, la conexión ha sido mencionada frecuentemente en relatos sobre el satanismo y los crímenes de Manson. Las leyendas y los rumores comenzaron a tejer una narrativa aún más siniestra. Se decía que Atkins, durante los crímenes, murmuraba palabras en lenguas extrañas, supuestamente aprendidas en los rituales de LaVey. Después de los crímenes, Atkins afirmó haber experimentado visiones y pesadillas en las que figuras oscuras la atormentaban. Los psicólogos las atribuyeron a su conciencia culpable, pero aquellos que sabían de su conexión con LaVey decían que algo más siniestro estaba en juego, algo que trascendía la mera psicología y se adentraba en lo paranormal. Esto ha sido Pulso Paranormal. Muchas gracias a todos y todas por haber escuchado la historia, vida y obra de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán.